Pues bien, vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista de lujo, que es Juan Pablo Aguillón de Siemens Digital Services. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Él nos va a presentar la ponencia Digitalizando a la Industria a través del desarrollo de aplicaciones. Como ustedes saben, Siemens es un líder en todos estos temas digitales y le agradezco mucho a Juan Pablo acompañarnos el día de hoy. Adelante, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Pues el gusto es mío y sobre todo el placer de Siemens poder compartir no solamente lo que estamos haciendo en la industria, sino cómo la estamos cambiando y hacia dónde está guiándose el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Toda la gama de posibilidades que tenemos hoy en día. Y pues bueno, para aprovechar el tiempo que nos ofrecen amablemente, pues quisiera comenzar con una frase que enmarca de una forma muy clara cuál es la ideología de Siemens y cómo estamos adoptando estos cambios que se están generando hoy en día en la industria. Y como bien sabemos, tantos cambios que hemos tenido desde la pandemia y mucho antes, pues han marcado un ritmo de innovación sin precedentes. Tal cual, el ritmo que tenemos hoy en día para el desarrollo, para mejoras, para innovación, nunca había sido tan rápido, pero también es una certeza de que el ritmo que hoy tenemos nunca será tan lento como el de ahora. Es decir, la evolución que tenemos para el desarrollo de aplicaciones, para la incorporación de nuevas tecnologías, es sumamente estrepitosa y debemos estar listos precisamente para adoptar ese cambio. Hoy en día, la manera en cómo nos comunicamos, en cómo interactuamos unos con otros, o simplemente como el día de hoy, la forma en cómo compartimos un foro, ha cambiado de forma drástica. Y también las aplicaciones también deben de cambiar la manera en cómo nosotros desarrollamos esas aplicaciones. Y nuevamente esto obedece principalmente a un tema de explosión de complejidad. Hoy, ¿qué es lo que buscamos como usuarios o como consumidores? El producto que tenga una mejor relación de costo-beneficio, pero que también tenga un toque de personalización, es decir, que ciertos atributos que van hacia mis necesidades estén dentro del dispositivo, que sea amigable con el medio ambiente, que sea mucho más flexible, que tenga inteligencia, en fin, un cúmulo de características que no solamente van acorde a mis necesidades, sino que también están generando o pueden representar un reto en la industria. Y ese reto en la industria precisamente se puede presentar de esta manera o se puede identificar con esta pequeña imagen, en donde hoy en día el reto que tienen las compañías de tecnologías, las compañías, por ejemplo, de banca, seguros y cualquier compañía en general, desde el sector automotriz, aeroespacial, banca, seguro, e-commerce, etcétera, es que sus necesidades van en función de las demandas del mercado. Entonces necesitan lanzar nuevos productos, implementar nuevas ideas, automatizar procesos y obviamente proveer una experiencia digital mucho mayor a nuestros clientes. ¿Cuál es el reto? ¿En dónde nos estamos atorando un poco? Precisamente en la disponibilidad de recursos. El poder, en el caso hablando meramente ya en términos de aplicaciones, responder con las herramientas adecuadas a los requerimientos de nuestra compañía en un tiempo adecuado. Hoy en día es aquí en donde se genera un cuello de botella, porque cuando queremos desarrollar una aplicación no hay tiempo necesario. Los sistemas que tenemos en las empresas o que tienen las compañías en muchas ocasiones trabajan de forma aislada y el departamento de IT o las personas encargadas de administrar estas herramientas tienen el reto de primero llevar toda una curva de aprendizaje e implementación de la solución y posteriormente buscar la manera de interconectarlos. Y en muchas ocasiones, y esto es un esquema real, cuando finalmente logran hacer que todo esto funcione y tener una primera aplicación o tener un primer cumplimiento con ese requisito de aplicación, sucede que esa aplicación que originalmente se había solicitado ya es obsoleta. Entonces nuevamente viene un ciclo en donde nos estamos retrasando y esos retrasos o esos atascos generan un riesgo para las compañías hoy en día, ya que la competencia aumenta y obviamente debemos estar preparados para esto. Estos retos o esta dualidad entre lo que el negocio demanda y lo que podemos proveer internamente con herramientas o aplicaciones se puede ver enmarcado ahora en esta imagen, en donde tenemos diferentes actores. Un actor que llamaremos un citizen developer, que es la persona que está directamente en contacto con los clientes, con el proceso, con los flujos de trabajo, con la información que necesita para su parte del negocio y la información que requiere por parte de la empresa.
Y si nos vamos a un polo totalmente opuesto, tenemos a un professional developer, que es quien se encarga tal cual de hacer la conexión entre sistemas, de poner a disposición de los usuarios esos datos, y no necesariamente los requerimientos de un desarrollador profesional o un desarrollador dedicado serán los mismos requerimientos de, por ejemplo, alguien que se dedica a la atención y servicio al cliente. Y en el medio podremos tener otros actores que también requerirán de esa información, pero tal vez no en la manera en como la persona de ventas o el asesor comercial o simplemente el cliente necesita los datos de nuestra compañía. Cada uno requerirá de una aplicación en particular. Y nuevamente, la razón de cambio, la velocidad y el ritmo de desarrollo son un papel fundamental aquí. Es el nombre del juego. Desarrollar aplicaciones y herramientas rápidas, obviamente adecuadas a las necesidades de cada actor o de cada parte de mi compañía, y nuevamente tener ese toque de innovación y esa digitalización que necesita el usuario. Entonces el reto aquí se hace mucho más grande porque en muchas ocasiones las personas que están en operación o en ejecución tienen poca o nulo conocimiento en cuestiones de programación, o al revés, los desarrolladores tienen muy poco conocimiento de por qué o para qué necesitan ciertas herramientas en cuanto a la disposición de información, atención al cliente, inputs, entradas de información, salidas de información, reportes, etcétera. Entonces, para disipar este punto ciego, lo que estamos implementando hoy en día en la industria de desarrollo de aplicaciones es el low code. Tal vez es un término nuevo para muchos, o tal vez es un término que en los próximos años comenzará a estar pues más en las conversaciones de este tipo. Y básicamente el low code no es otra cosa más que darle el potencial y el poder de desarrollar una aplicación a una persona que no necesariamente se dedica a hacer aplicaciones, pero que conoce su proceso, que lo quiere automatizar, que sabe qué información necesita, que requiere conexión con otros sistemas de una forma clara, precisa, para tener una aplicación en la cual pueda acceder desde cualquier dispositivo, hacer cualquier tipo de consulta y, lo más importante, automatizar procesos y tareas cotidianas o tareas manuales que hoy siguen presentes de forma increíble en muchos sectores, como puede ser banca, seguros y en la industria como tal. El low code no es otra cosa más que el poder desarrollar aplicaciones de una forma ágil, como desarrollaríamos una página web, pero con la ventaja de poderse conectar con sistemas a través de un código duro o una programación mucho más profunda, o simplemente irnos a la parte de no code y dejar que la herramienta, la aplicación que hace aplicaciones, la aplicación de no code, de low code, pueda generar en sí el escenario de trabajo que yo necesito. En este caso, lo que nosotros tenemos, la oferta que damos y lo que está cambiando hoy el día en la industria en general es Mendix, una aplicación de low code, tal cual una aplicación que se dedica a hacer aplicaciones. La manera en cómo le está cambiando, la razón por la que está siendo un agente de cambio dentro de la industria en general, desde la banca y seguros, retail, e-commerce, hasta la industria automotriz y aeroespacial, es que la manera en cómo desarrollamos una aplicación es sumamente sencilla. Como vemos del lado izquierdo, similar a cuando hace algunos años personalizábamos nuestros sitios web o nuestras páginas de redes sociales, el usuario, que puede ser la persona que requiere o el usuario final de la aplicación, simplemente toma los elementos que desea incorporar, botones, imágenes, sitios, prácticamente hace todo el desarrollo gráfico de la aplicación, pero en el medio también puede hacer el desarrollo de la automatización de procesos. Esto a través de algo que nosotros llamamos microflujos. Estos microflujos no son otra cosa más que una serie de diagramas que pueden representar el flujo de trabajo de la compañía, que a su vez pueden disparar procesos, obtener información, alimentar información o conectar con sistemas. Una vez que el usuario termina de hacer esta personalización o desarrollo de su aplicación, simplemente hace el despliegue para poderla consultar desde una aplicación desktop o desde algún dispositivo móvil, y básicamente consultar, obtener acceso para sus clientes o usuarios en esta aplicación en cualquier dispositivo, como vemos del lado derecho. Esto nos da la posibilidad no solamente de poder manipular y administrar la información de mi compañía de la manera que cada usuario necesita, sino también interconectar otros sistemas, como puede ser el reconocimiento facial, el tracking de GPS, por ejemplo, para el monitoreo de algún delivery, etcétera. Un sinfín de aplicaciones. Lo más interesante es que no necesitamos ser expertos. El low code se basa simplemente en depositar el conocimiento de mi proceso en una plataforma a través de un simple juego de arrastrar, soltar, personalizar y conectar a diferentes flujos de una forma sencilla, como si desarrolláramos un diagrama de proceso,
y listo. ¿Qué pasa si en el Inter necesito conectarme con otro sistema, o necesito desarrollar, por ejemplo, alguna API o alguna otra aplicación que se pueda conectar con la aplicación que yo desarrollé? Tenemos la posibilidad también de migrar al código duro, en donde nos podremos apoyar, o al código, o al deep code, nos podemos apoyar con algún desarrollador profesional. Entonces, Mendix y el low code básicamente nos da la posibilidad de desarrollar cualquier aplicación para cualquier persona en cualquier ambiente. Y esto está generando una disrupción hoy en día en el mercado y en la industria en general, de forma global. De forma muy, o algo sencillo de identificar, o de forma regular, prácticamente está cambiando la manera en cómo estamos atacando, por ejemplo, los sectores financieros, de seguros y de retail. Es decir, los procesos se están automatizando, por ejemplo, para la solicitud de un crédito en la cuestión financiera, en la cual desde una sola aplicación el usuario puede depositar sus datos de forma en el backend o en la parte posterior. Esos datos se validan, se conecta con los sistemas internos del banco y dan una respuesta al usuario en lugar de horas. Entonces, el tiempo de respuesta que tendremos, en lugar de ser horas, podrán ser minutos. Lo mismo, por ejemplo, pongamos sobre la mesa un ejemplo: cotización de un seguro automotriz. Ya no es necesario ir con un asesor que te pueda validar la información de tu automóvil, ver cuál es el mejor paquete, ver cómo sería tu esquema de pagos. Toda esa información, hoy en día la industria de seguros está desarrollando aplicaciones low code, gracias precisamente a esta facilidad que tienen los asesores de crear las aplicaciones a la medida, o crear aplicaciones a la medida para los clientes, y automatizar procesos. Depositar la información, por ejemplo, de mi automóvil, información personal, que eso se valide tanto en la compañía como con otros sistemas, por ejemplo, de validación de identidad. Darme una respuesta rápida, automatizada, con una cotización, por ejemplo, de mi automóvil o de la póliza que yo requiero. Entonces, esto, por así decirlo, es como hoy en día el low code está abriendo mercado. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué pasa con la industria? Y es aquí en donde Siemens está viendo un nicho de mercado muy interesante, ya que hoy en día no solamente estamos digitalizando a la industria, como les decía, financiera o de retail, también estamos digitalizando a la industria de manufactura, o la industria médica. Hoy en día tenemos la capacidad de que todos los datos de producción de una compañía se vayan o se almacenen en una nube, ya sea privada o en una nube pública. De esa información los usuarios pueden tomar los datos que requieren en la forma adecuada. El jefe de producción puede tener una aplicación para monitorear, por ejemplo, el desempeño de la línea. El jefe, por ejemplo, de almacén puede tener una aplicación que se alimente de esos datos para tener un pronóstico de inventarios. El director de la compañía puede tener una aplicación en la que rápidamente pueda consultar el performance de cada una de sus áreas. Igual la parte financiera, en fin. Mendix nos da la posibilidad a través de low code de generar múltiples plataformas para cada uno de nuestros usuarios. Y esto es lo que hoy en día está siendo un factor disruptivo en la industria en general, ya que esto nos está dando la puerta a una industria 4.0. De tal manera que, por ejemplo, hoy podemos plantearnos un escenario en el cual una compañía pequeña o mediana pueda desarrollar una aplicación a la medida, sin la necesidad de adquirir múltiples plataformas que sean costosas, no solamente de implementar, sino también de mantener y entrenar, que en muchas ocasiones esas plataformas son muy rígidas, son poco flexibles y no cumplen al 100% con las necesidades del negocio. En este caso, Mendix tiene la posibilidad, o nos da la posibilidad de desarrollar la aplicación 100% basados en lo que yo necesito y conectar con otros sistemas. Como vemos en el ejemplo que estoy proyectando, básicamente el usuario puede desarrollar una plataforma o una aplicación que puede llevar en un dispositivo móvil, ir a las instalaciones del cliente, en el caso, por ejemplo, para algún manejo de no conformidades, documentar la no conformidad, por ejemplo, el producto que se averió, la pieza que falló, documentarla, y una vez que hace esa documentación dentro de la plataforma, esos datos se cargan en una nube y esos datos se administran en un sistema de gestión documental. Y no solamente es el almacenar lo que yo recogí de piso, lo que yo recogí directamente del cliente, sino también tener la posibilidad de que esa información que yo en piso, o el usuario de la aplicación en piso alimentó, dispare otros flujos de trabajo u otros procesos. Compras de materiales, por ejemplo, tiempos de espera, tiempos para surtir los pedidos, y en ese mismo momento esa información llegue de nueva cuenta a la aplicación en la forma en como yo necesito
como el usuario lo necesita para entregársela al cliente e indicarle el número de parte que va a refaccionar, el costo aproximado, cuál es el tiempo de entrega y mucha más información referente al producto que él adquirió, a los servicios que ha recibido por parte de la compañía y dar tal cual un seguimiento a la atención al cliente. Entonces, de esta manera, no solamente mejoramos el proceso interno, que de otra forma con procesos manuales puede ser tedioso y llevaría mucho tiempo, sino que también estamos mejorando la experiencia digital de nuestros clientes, que es lo que hoy valoramos más o lo que hoy valora más los usuarios. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos o en sí por qué para Siemens y para Mendix es tan importante el low code? ¿Y por qué es que hoy en día en la industria mexicana está haciendo un boom y en general en Latinoamérica y en América está haciendo un boom Mendix y el low code? Sencillamente porque el pronóstico nos dice que para los próximos años, en 2030, el 50% de las aplicaciones que tengamos en algún dispositivo serán desarrollados sobre una plataforma low code, que en este caso podría ser Mendix. Esto nos pone sobre aviso y también nos abre una ventana de oportunidad para que la academia, la industria y obviamente nosotros como agente de cambio pongamos a disposición de todos estos colaboradores este tipo de tecnología porque es hacia donde se está moviendo el futuro. Hoy en día en Siemens hemos desarrollado un sinnúmero de acuerdos con academias y asociaciones, no solamente para mostrar Mendix, no solamente para mostrar qué es el low code, sino también para entrenarlos, preparar personal, tener gente y personal calificado, ingenieros calificados que puedan precisamente atender a las respuestas de la industria que está por venir. Como podremos observar, el mercado o el valor del mercado es 10 veces más grande de lo que hacía hace algunos años. Entonces, prácticamente esto es un aviso de que debemos estar preparados y hoy en día, con la relación que tenemos, por ejemplo, con Amity y otras asociaciones y academias, estamos poniendo a disposición de todos el low cost porque es hacia allá el futuro. Entonces, si se dan cuenta, hoy en día para desarrollar una aplicación es necesario conocer algo de programación, pero ya no es tan necesario, tan imperativo. Al contrario, el valor que vemos en esto es depositar la información de los procesos, depositar la experiencia del cliente en una plataforma fácil de generar, administrar y obviamente de desplegar, no solamente para mejorar la experiencia del cliente, sino también generar una industria totalmente digital. Me gustaría cerrar nuevamente con la frase con la que comencé en esta sesión, en donde la razón de cambio o el ritmo de cambio que tenemos hoy en día en nuestras vidas nunca había sido tan rápido, pero también no será tan lento como lo es el día de hoy. Hoy en día, el low cost y toda la industria digital está sufriendo un cambio y es gracias a estos foros en donde nos damos cuenta de esos cambios, hacia dónde nos dirigimos y donde tenemos la posibilidad de interactuar industria, gobierno y academia para dirigir y para guiar nuevamente el rumbo de nuestro país y poder capitalizar no solamente como empresa, sino también como industria nacional o como país la implementación de estas tecnologías. A nombre de Siemens y pues toda la parte de Digital Industry Software, pues les doy las gracias por este espacio y pues estos son mis datos de contacto para que puedan seguirnos en nuestras redes y puedan conocer más de low code y conocer más de la industria digital y cómo la estamos transformando. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por esta excelente exposición. Tenemos algunas preguntas, notamos mucho interés en este tema que nos presentas el día de hoy. Y la primera de ellas viene del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y Tesco. Y te preguntan, Juan Pablo, si en esas páginas enviamos un archivo que no es el que corresponde a lo que queremos mandar, ¿se puede borrar o no? Exactamente, el potencial que tiene Mendix es que es una plataforma que se genera en la nube, se gestiona en la nube y los datos también pueden gestionarse en una nube privada o en una nube local. Y lo más importante aquí es la seguridad de la información y la rastreabilidad de los procesos. Entonces, parte del paradigma que hoy tiene, por ejemplo, los departamentos de IT convencionales es ese control precisamente de qué va a suceder con la información.
Y Mendix, o en este caso, al desarrollar una aplicación en low code, tenemos la posibilidad de rastrear qué sucede con esos elementos, llámense datos, llámense archivos en todo momento. Y gracias a estos flujos y a todos estos procesos que nosotros mapeamos dentro de la aplicación de una forma muy rápida, en determinado momento podemos detener ese documento, podemos detener ese dato, regresarlo o bien almacenarlo, tal cual desecharlo si es necesario. Entonces, no solamente nos da la versatilidad de desarrollar una aplicación rápida, sino también administrar la información y la aplicación de una forma ágil. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por tu respuesta muy completa. Tenemos otra pregunta de Javier Cornejo Díaz, que nos pregunta, bueno, te preguntan a ti, Juan Pablo. En el sector financiero, ¿dónde se ha utilizado Mendix? ¿En qué empresas y en qué procesos, por ejemplo, se implementó? Bueno, Mendix es una aplicación que comenzó en Holanda, bueno, en Países Bajos, y hoy en día el principal banco de Países Bajos, todos sus procesos están automatizados y desarrollados en Mendix. De tal manera que cuando alguien va a hacer una consulta, por ejemplo, para un crédito, en lugar de ubicar múltiples plataformas o hacer todo un proceso burocrático, las personas en Países Bajos pueden acceder a alguna aplicación o a un sitio propio del banco, introducir su información y procesar ese crédito automáticamente. Consulta de datos, por ejemplo, también en el sector financiero es un punto muy importante y básicamente hoy en día estamos trabajando con empresas o con bancos de renombre, como es Grupo Santander, como es, por ejemplo, Citibank, que están buscando automatizar esos procesos. Un punto importante es que cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones con low code, no solamente son aplicaciones para el usuario final, sino también para usuarios internos. De tal manera que un asesor, por ejemplo, comercial de un banco o un simple o desde un cajero que nos atiende en ventanilla, pueda tener una aplicación con la cual pueda atender al 100% las necesidades y sobre todo tener la información que necesita del cliente en ese momento. Entonces, la idea de low code en la banca es hacer las cosas mucho más rápidas, ¿no? Automatizar procesos y dar agilidad a algunos procedimientos que se llevan todavía de forma manual. Muchas gracias, Juan Pablo. Otra pregunta también. Mendix, como nos dices, es una aplicación low code, pero no es una aplicación no code. Es decir, sí hay una proporción en la que se requiere código, aun cuando es baja. ¿En qué proporción podemos ver que Mendix atiende con no code el desarrollo de estas aplicaciones y qué tanto podemos subir a los citizen developers, ¿no? Como tú bien dices, a cualquier persona del negocio que quiera desarrollar con Mendix alguna aplicación para resolver alguna necesidad en su negocio? Claro, aquí ese porcentaje de, por ejemplo, lo que conformaría la aplicación entre low code y código puro o no, o inclusive no code, esa proporción va a depender mucho tal cual de la aplicación. Si hablamos, por ejemplo, de una aplicación en donde yo estoy buscando jalar información de una base de datos, procesarla para monitoreo, por ejemplo, de los KPIs de una compañía, muy seguramente el 80% de la aplicación se podrá resolver a través de low code y ese 20% o ese 15% adicional será a través de las conexiones que tenemos que hacer, por ejemplo, con APIs, por ejemplo, para consulta de bases de datos o para monitoreo de algún otro sistema con el que queramos conectar nuestra aplicación. Entonces, si hablamos de una aplicación sencilla, podemos llevarla al 100% en low code. O si ya hablamos de un proyecto en donde se involucren diferentes tecnologías, por ejemplo, el SAP el ERP, perdón, de SAP, en donde necesitamos jalar información de cierta manera como SAP nos lo da y también cruzarla con información de otra tecnología que tengamos y a lo mejor conectarla con otra aplicación que ya teníamos a través de Mendix, que puede ser una amalgama o la aplicación desarrollada en Mendix. Ahí necesitamos la programación, ahí necesitamos al usuario profesional, que es el que pone las miles de líneas de código. Entonces, es un complemento, pero también puede estar muy cargado hacia la parte independiente. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Y en el mismo sentido tenemos brevemente dos preguntas más. Una es, ¿en dónde quedan los diseñadores y desarrolladores de UX y UI?
van muy de la mano con un desarrollo de apps, los cuales tienen la meta de hacer una app bastante adecuada a los usuarios, nos pregunta Jessica Morales. Y tenemos otra, de una vez te la comento, igual y para englobarlas en una. ¿Qué costo tiene Mendix y lo podría usar alguien que solo hable español? Nos pregunta un participante anónimo. Claro. Respecto a precisamente en dónde quedan estas figuras que actualmente tenemos en la industria de desarrollo, de interfaz y demás, pues quedan también dentro de Mendix. Al final del día, Mendix, una de las facilidades que tiene es que es una plataforma en la nube, es decir, no instalas nada en tu computadora si así lo deseas, pero también colaborativa. Entonces, tal vez yo como un Citizen Developer estoy desarrollando el flujo de trabajo que sé que necesito implementar para automatizar algún proceso. Pero de forma colaborativa, la persona que se dedica a desarrollar la interfaz y toda la parte de experiencia gráfica también puede desarrollar. Entonces, en conjunto podemos trabajar, podemos ir haciendo un tracking o un storyboard de las modificaciones que hacemos y el versionado que tenemos de la aplicación. Y uno de los paradigmas nuevamente que tenemos en la industria es que con esto vamos a desemplear a todos aquellos desarrolladores y programadores que tenemos hoy en día en la industria. Y no, al contrario, es un complemento. No damos carga de trabajo adicional, que también es uno de los miedos de los departamentos de TI, sino que estamos quitando esa carga para que solamente ellos nos den un soporte, una ayuda muy puntual en cuestiones donde se requiere mucho de su experiencia. ¿En dónde podemos verificar todo esto que les comento? Y esto va hacia la segunda pregunta. Pueden entrar a la página de Mendix, descargar Mendix o trabajarlo de forma gratuita. Simplemente se registran o generan una cuenta y pueden acceder a Mendix Free, en donde no solamente van a encontrar Mendix en múltiples lenguajes, sino también el Mendix Academy, en donde pueden comenzarse a entrenar, inclusive a certificarse en un nivel básico como desarrollador o como Rapid Developer, precisamente para que estén listos para que se preparen todos aquellos que estén interesados para esta ola de digitalización que esperamos para los próximos años. Entonces, los recursos son totalmente gratuitos, son multilingüe y precisamente la idea es que al final del día todos en la industria conozcamos un poco de programación o de desarrollo de aplicaciones, porque hacia allá va el mercado. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por esta excelente conferencia, por esta sesión tan enriquecedora de preguntas y respuestas con nuestros asistentes.